pensamos. Em, Hay una situación, una circunstancia eh, natural y es el tema de cómo es que hoy conocemos a Jesús o cómo la gente en el mundo, ¿qué sabe de Jesús? Y la realidad es de que si ahorita lo analizamos, si nos pusiéramos a hablar de Jesús, pues hablaríamos muchas cosas mismas que el mundo. Cuando hablo del mundo es aquella gente que conoce a Jesús de una manera como histórica, que sabe de sus milagros, que sabe algunas características, ¿no? Como que vino de la Virgen María. Yo creo que es algo que muchos alrededor del mundo, a través de todas las religiones, católica, testigos de Jehová, pues de alguna manera se ha divulgado quién es Jesús en ese sentido, los milagros que hizo, cómo murió Jesús. Si le preguntamos a la gente cómo murió Jesús, ellos sabrán, ¿no? Que murió en la cruz. Y así muchas cosas que hoy en día nosotros mismos sabemos de Jesús. Y, y, y realmente algo que nosotros nos debemos de preguntar es precisamente eso, ¿no? ¿Cuánto nosotros conocemos a Jesús, al Hijo de Dios, a profundidad? Porque definitivamente es que nosotros sabemos que Jesús es el Dices Hijo. como si no le haces nada. ¿Perdón? Ya ves la reacción rápida, más rápida. Creo que Elías eh, estaba perdido. Elías, ¿todo bien? Eh, Les decía, eh, debemos de revisar y saber realmente qué es lo que nosotros sabemos de Jesús. Sabemos de dónde es, dónde nació, y no solamente saber de Jesús lo, lo que hizo y incluso cómo murió, ¿no? Sino también cuando resucitó, cuál es el plan de Dios a través de Jesús y cómo Jesús está eh, siendo mostrado a través de los profetas en el Antiguo Testamento hasta nuestros tiempos. ¿Cómo es que Jesús se muestra en los salmos o en los dichos de los profetas, ¿no? ¿Cómo es que profetizan la llegada del Mesías? Entonces, a lo que yo refiero es de que es muy importante nosotros que, que veamos que no estemos conociendo a Jesucristo, a Jesús, de manera superficial, porque de manera superficial es una de las formas que el mundo está conociendo a Jesucristo. Es la manera en la cual eh, la gente conoce a Jesús y moralmente muchos de ellos se sienten eh, buenas personas por la moralidad. Entonces, ¿cómo hoy día podemos saber quién es un hijo de Dios, un cristiano, un seguidor, un discípulo de Dios, contra aquellas personas que de manera mental pueden conocer o decir conocer a Jesús? Eh, Eso es algo importante que nosotros tengamos claro, la importancia de que nosotros no caigamos en la superficialidad de tener ese conocimiento que en Dios el conocimiento es intimidad. Eh, Cuando hablamos de conocimiento, por lo menos cuando yo les enseño de la palabra conocimiento, siempre vayámonos a la profundidad del principio del conocer. Conocer es intimidad. En la relación de un hombre y una mujer es la intimidad sexual. Es que conoces a tu mujer en todo, ¿no? Sin ropa, todo. En ese sentido es el conocer, conocimiento. Entonces, el ser superficiales en el conocimiento de Dios, en específico de Jesucristo, es algo que se puede dar, que moralmente uno dice, no, pues Jesús dijo,
que pongas la otra mejilla y todos te van a hablar de poner la otra mejilla o todos te van a saber hablar de qué es poner la otra mejilla, etcétera. Pero realmente en Dios es importante que conozcamos en realidad lo que es conocer a Dios en la intimidad. Y es algo de lo que hemos venido hablando. La importancia de nosotros estar en oración delante de nuestro Dios. Hombres, en oración delante de Dios. Estar conociéndolo a través de la Escritura y estar siguiendo, obedeciendo los mandamientos, los dichos, la doctrina, la sana doctrina que fue a través de los discípulos y cómo Jesús nos enseñó en sus evangelios. Entonces, esto nos va a llevar ¿a qué? Al conocimiento de Dios en intimidad y que Él nos conozca. Entonces, hay un pasaje en el libro de Mateo 12:46 al 50. Se los voy a relatar, no los voy a leer, pero se los voy a relatar en sí como es. Es cuando la madre y los hermanos de Jesús vienen a un lugar donde Jesús está con sus discípulos, está enseñando el mensaje de Dios, la palabra de Dios, les está revelando las escrituras y le dicen, Señor, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Dice la escritura que él respondió y les dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, hacia los que estaban allí, les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, en lo natural, sabemos que sus hermanos de Jesús, los hijos de María, Santiago y todos estos hermanos que nos describe la escritura que él tenía, incluso Jesús tuvo hermanas en la carne, no siempre o no andaban con Jesús como tal. O sea, no estaban donde él estaba enseñando el mensaje de Dios. Porque obviamente en el principio ellos todavía no creían. Pero aquí hay un mensaje de cómo Dios abraza, cómo Jesús abraza a quienes, a los que están escuchando la voluntad del Padre y la están haciendo. En el libro de Marcos también está este pasaje, pero ahí sí dice, todo aquel que escucha o que oye la voluntad de mi Padre y la hace. Aquí solamente está diciendo el que la hace, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Pero en Marcos se amplía esa enseñanza de Jesús y dice, todo aquel que escucha y hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y mi madre. Mi hermano, hermana y mi madre. O sea, los llama a una intimidad como alguien que es familia, alguien de quien es de la misma casi sangre, de la misma, son iguales. Incluso yo les quiero hablar acerca de las bienaventuranzas, pero incluso hay un pasaje que dice la verdadera bienaventuranza, está en el libro de Lucas 11:27 al 28. Lucas 11:27 al 28. Dice así, mientras él decía todas estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él les dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí vemos cómo repite esta secuencia Jesucristo, de que más que un conocimiento superficial o algo que me relacione con Jesús, es más allá de eso, sino que es el guardar los mandamientos de Dios, es escuchar continuamente la doctrina, la enseñanza de Dios y por sobre todo esto, guardarla. Eso nos hace ¿qué? Bienaventurados. Antes más bien que todas las cosas que podamos tener, es
la bienaventuranza los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Tú y yo somos bienaventurados cuando estamos escuchando su palabra, cuando la estamos guardando. Esto es que ni qué. ¿Por qué? Porque lo dijo Jesús, escrito está. Los hombres que caminaron con él y que murieron por él y que padecieron por él, escribieron esto. Y está escrito y es poderoso. Y cuando nosotros escuchamos su palabra, la guardamos en nuestra vida y la ponemos por obra, ahí está la bienaventuranza. Y hoy vamos a ver algo de lo que son las bienaventuranzas de Jesús. Algo que yo les había mencionado. Vámonos al libro de Mateo 5. Mateo 5:1. Aquí, en esta parte, quiero decirles algo bien padre. Las bienaventuranzas en sí es la descripción del carácter de un hijo de Dios. Las bienaventuranzas que Jesús están escritas aquí, es algo que debe de haber en nuestra vida. Es lo que nosotros de manera genuina, es lo que tenemos que estar viviendo, estas bienaventuranzas, porque eso es ser salvos. Y aquí, las bienaventuranzas no nos enseñan cómo nosotros debemos de ser, sino que estas son las características de aquellos que han sido alcanzados por su gracia y amor. Esto es que nosotros, hombres, estas son las cosas que tienen que estar pasando en nuestras vidas porque es el fruto de que Él nos ha salvado. Porque todo esto ha sido por gracia, no por obras. Todo esto fue en la cruz donde Él pagó el precio y nos dio entrada, libre acceso a su presencia. Y podemos nosotros ahora caminar en fe con Dios. Pero es súper importante que nosotros entendamos que esto no es como algo inalcanzable, las bienaventuranzas, sino más bien algo que tiene que pasar día a día. Y vamos a ver algo aquí súper importante. En Mateo 5, antes de esto está la parte en el 4, cuando dice que a Jesús lo seguían multitudes de diferentes ciudades. Les voy a mostrar para que veamos. A ver, Mateo 5, no, Mateo 4 es. Mateo 4, gente, y aquí está. Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, aquí nosotros vemos cómo las multitudes estaban realmente siguiendo a Jesucristo, estaban siguiendo al Señor Jesús. Pero aquí hay algo padre. Dice, y viendo la multitud, ya en el 5:1, y viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Cuando hubo una situación de un esfuerzo mayor, esas multitudes que iban solamente por el beneficio inmediato, se dieron. Mas los que los siguieron hasta arriba del monte fueron sus discípulos.
Recordemos que un inicio los discípulos de Jesús no eran únicamente 12, sino eran 120, 60 personas que andaban de dos en dos. Y de ese grupo grande Jesús escogió a sus 12. Pero la gente que realmente lo estuvo siguiendo era menos de las multitudes que lo estaban persiguiendo, no todos con un corazón entendiendo de que Él era el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, sino lo veían como de quien podían pues sacar el beneficio inmediato y no como quien Él es, el Hijo de Dios. Entonces, aquí vamos a ver algún principio. Nosotros debemos subir a la montaña como Jesús, debemos subir a lo alto como Dios, como Jesucristo subió, como Moisés subió en aquel momento en la montaña del Sinaí para encontrarse con Dios. Nosotros tenemos que estar viniendo continuamente delante del Señor a encontrarnos con Él. Y aquí dice, cuando dice sentándose, es una obra de enseñanza de los rabinos de ese tiempo. Se sentó y dijo, ahora sí, aquí les voy. Empezó a enseñar. Dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. En el original enseñaba, abriendo su boca es como asemeja como afilando el hacha. Imagínense. Dijo, ahí les voy con todo a cortar cabezas. Y ahí inició nuestro Señor Jesucristo a enseñar lo que es la vida que esta gente iba a vivir en Él. Dice 5:2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí vemos la bienaventuranza número 1, que es la más importante. Estas bienaventuranzas, cuando las leamos todas ahora, breve, veremos que son como que en mayor dificultad para el hombre natural el poder vivir de esa manera. Pero es a donde Dios nos va llevando. Y la número 1 es la que el Señor nos muestra como el primer escalón para llegar a la estatura del varón perfecto. Esto es nada más el inicio de lo que Él empezó a enseñar. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los pobres en espíritu son aquellas personas que han vaciado todo su sentimiento de justicia delante de Dios. Son aquellos que están en quiebra, aquellos que son mendigos. ¿Han escuchado la parábola que dijo Jesús? Sí, la han escuchado. Que todo aquel que viene a mí y oye mi voz, lo compararé a aquel hombre que cuando hizo su casa, cavó, ahondó y puso el fundamento de su casa en la roca. Y después vinieron vientos, tormentas, ríos impetuosos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada en la roca. Y dice, pero aquel que oye mi palabra pero no la pone en obra, lo compararé al insensato que, que cuando iba a hacer su casa, no ahondó, sino que no puso un fundamento y edificó, y cuando vinieron las tormentas, los vientos y los ríos, se llevaron la casa y grande fue su ruina. Perdió todo. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener delante de Dios. Espiritualmente, nosotros estamos perdidos. En nuestras fuerzas, nosotros no podemos estar delante del Señor. Nosotros no hemos podido ser agradables delante de Dios en nuestras fuerzas. Es por su gracia. Es esta la pobreza espiritual a la cual el Señor dice, tú eres bienaventurado, tuyo es el reino. ¿Por qué? Porque vienes delante de mí, no en tus fuerzas, no, o sea, no con tus propias justicias. De esto hay otro relato cuando el fariseo va a orar delante de Dios y se pone en pie y dice, gracias Señor, te doy porque yo no soy como este pecador, que es adúltero, que es esto, que es el otro.
Y luego dice que el otro, dice Jesús dio esa parábola, dice que el otro decía, Señor, ten misericordia de mí, ten propicio a mi hombre pecador. Y Jesús ahí dice que el hombre que salió justificado fue el hombre que no quería ni siquiera levantar sus ojos delante de Dios, porque reconocía su situación espiritual delante de ese Dios santo, 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 antes que el otro. El otro no fue justificado. Entonces, hombres, lo más importante es que nosotros sabemos y debemos de saber que no somos dignos, que no somos dignos. Yo hablaba la semana pasada acerca de que de repente no nos sentimos dignos de compartir su palabra porque hay áreas en nuestra vida que no han sido transformadas. ¿Y cómo le voy a hablar al otro de Jesús? Porque yo les decía, hay que hablar de Jesús, hay que empezar a hablar lo que el Señor nos está hablando en secreto, y proclamarlo en la luz, y que debemos de temer a Dios y ser sabios, y que a veces uno no se siente como digno, como, oh, yo les decía, esa es una manera correcta, porque es verdad, nosotros no somos dignos de ser llamados hijos de Dios, así como ese hijo pródigo que perdió todo, todo, y regresó delante de Dios diciendo, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme siquiera como uno de esos sus siervos. Así somos nosotros. Pero el Señor en su misericordia y amor, Él ha puesto en nosotros su Espíritu Santo. Él ha puesto en aquellos que han creído en Jesús, que lo han puesto como su Salvador, como su roca firme. A ellos Dios nos ha dado el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo que nos hace clamar Abba Padre delante de Dios. Pero es en este principio, es el escalón número 1, que es yo en mis fuerzas no tengo nada. Como lo que cantábamos o los que tuvieron todavía la oportunidad de iniciar, humillo ante ti, humillo delante de ti, Señor. Es así el principio de nosotros. Luego vemos en el 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Yo me gozo, este versículo yo siempre lo cito con ustedes, porque veo que en verdad hay hambre y hay sed de Jesús, porque Jesús es nuestra justicia, Él nos justificó delante de Dios. Tenemos hambre y sed de Dios. Hombres, nosotros necesitamos tener al Señor en nuestras vidas de manera continua. Necesitamos estar buscando de Él para poder estar siendo certeros en lo que hacemos, en lo que decimos, en cómo nos movemos, en las decisiones que tomamos. Eh, Me gozo en ver la fidelidad de algunos a esta reunión de varones, porque al final del día lo único que buscamos es estar listos para nuestro Señor. Lo más importante aquí, como yo les decía en un principio, es que tomemos el lugar que Dios nos dio de ser cabezas y no cola en el matrimonio y ser esos sacerdotes como Aarón, levantarnos a ese llamado sacerdotal que tenemos en Dios y permitir que Dios derrame esa bendición sobre nuestra cabeza, ese aceite, esa unción que baja sobre la barba de Aarón, la cabeza, la barba de Aarón, y corre hasta el borde de las vestiduras. Y ahí es donde Dios envía o derrama vida eterna, bendición y vida eterna. Entonces, hombres, es importante siempre estar buscando en el Señor esto, que la armonía, la paz, y que esa paz, esa armonía que el Señor está trayendo sobre nuestras relaciones en casa, con nuestra esposa. Yo ya he hablado de esto. El tema de la paz es súper importante, que exista la paz en el matrimonio, porque ahí es donde Dios derrama bendición y vida eterna. En el Salmo 133 que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Esto no solamente es en reuniones de hombres, en reuniones de la congregación, sino en tu casa, donde es un templo santo a Dios. Ahí la armonía, ahí que siempre la estemos cuidando. ¿Para qué? Para que el Señor derrame bendición y vida eterna.
Entonces, este versículo siempre lo cito cuando veo hombres que se unen, que se esfuerzan, que se esmeran, no importando la condición del pecado que tenemos, porque venimos delante del Señor para ser corregidos, para ser limpiados en su palabra. Entonces, esta bienaventuranza debe de estar en nosotros siempre, tener esa hambre, esa sed de justicia, tener esa pobreza espiritual de continuo, siempre venir delante del Señor para ser llenados. Hagan de cuenta que venimos vacíos y nos vamos llenos, derramamos esa bendición y después venimos delante de Él y somos llenados nuevamente. Eh, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Varón, tú y yo tenemos que ser hombres de misericordia, como nuestro Padre es, nosotros somos. Y esto es clave en nuestra vida. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios en todo y también lo verán delante del Señor en la eternidad. Esto también ya tocamos un tema de esto, acerca de cuidar lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo, qué está entrando en nuestra cabeza, en nuestro corazón, porque la pureza se puede perder en una serie de Netflix, se puede perder en una película que no corresponde a un hijo de Dios. Hombre, sacúdete de todo aquello que te está apartando de la pureza delante de Dios y vengamos delante de Él y seamos limpiados con su palabra, arrepintámonos delante de Él, porque la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, varones, tenemos que tener ese corazón limpio delante de nuestro Dios y verlo en cada cosa en nuestras vidas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados sois, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, la bienaventuranza está en la persecución que tienen aquellos por causa del nombre de Jesús, como sus discípulos fueron bienaventurados. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Todos hablarán, a mucha gente hablará mal de ustedes. ¿Por qué? Porque hay algo que están haciendo que es seguir a Jesús, que es vivir en su justicia, y eso trae envidia y trae muchas cosas que se levantarán en contra de ustedes mintiendo. Por eso les digo, si hacen las cosas mal, arrepiéntanse, porque entonces seguramente hablarán mal de ustedes. La palabra también más adelante, Pedro habla acerca de que nosotros debemos soportar las aflicciones más cuando estamos haciendo las cosas mal. Amén. Entonces, 5:12, gozaos y alegraos, porque tu galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hombre, varón, somos llamados a ser perseguidos por el mensaje, por la justicia de Dios. Ser perseguidos como los profetas que en Israel esta gente los apedreaba, los desechaba, los metía a la cárcel. ¿Por qué? Porque hablaban el mensaje del Señor. Nosotros necesitamos esto en nuestras vidas. ¿Qué? Vivir a la manera del Señor. Permitir que el Señor haga la obra en nosotros. Que el Señor esté trayendo la dirección sobre nuestras vidas. Súper importante el capítulo 1, que la bienaventuranza 1, que es reconocer nuestras debilidades. Que todos los hombres que están conectados acá, que es Arturo, Carlos, Daniel, Edgar, Elías, Luis, don Rafael, Edson que se salió, y los otros que no estamos aquí, yo, Miguelón, todos nosotros los hombres, debemos de reconocer que tenemos una gran necesidad de Dios, de ser transformados, de que en nuestras fuerzas la hemos regado, de que cuando hemos tenido la oportunidad de dirigir el barco, lo hemos estrellado, lo hemos desvielado, la hemos regado. Necesitamos venir delante de Jesús, el maestro de maestros, y aprender a caminar como Él caminó continuamente.
Entonces, hombres, hoy el mensaje es, somos bienaventurados cuando guardamos su palabra y caminamos en ella. Somos bienaventurados cuando empezamos a tener estas características, que es el fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios venga a nuestra vida y nos lleve a caminar en estas bienaventuranzas. Y obviamente también en el fruto del Espíritu, que está en Corintios, que está en Gálatas, que está en la Escritura. Eh, Otra cosa que quería comentarles ya para terminar, en estos días está habiendo mucha necesidad y estamos continuamente intercediendo los unos por los otros, por aquellas personas que están enfermas, etcétera, etcétera. Hay que continuar así, pero no descuiden por el amor de Dios, hombres, no descuides tu comunión con Dios, que tu relación con Dios no sea solamente de intercesión por necesidades. No, por favor, no. Tienes que buscar tu tiempo de intimidad con Dios. Busca a Dios, así como Jesús le enseñó a sus discípulos. Sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar. Enséñanos tú a nosotros. Y Jesús le dijo, vosotros cuando oréis, vete a un lugar donde nadie te vea, cierra la puerta y ora ahí a tu Padre. Y tu Padre que ve en lo secreto te compensará en lo público. Una realidad es de que tú debes de tener un momento de apartarte de todo lo que te está distrayendo o tomando en cuenta tu atención y enfocarte solamente en Él, y tú y Él. Y Él nos mostró cómo orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor. Algo básico, pero tú lo puedes hacer tuyo, en esa simpleza de tú dile lo que le tienes que decir a Dios sin tanta cosa. Él es tu Padre, sin tanta, oh Padre Santo, o no, no sé, empieza a tener una intimidad con Dios, donde Él te habla, donde tú le hablas, donde Él te muestra a través de la escritura, y te enseña. Y por supuesto, participa en estar intercediendo, porque eso es importante también, interceder por las personas, o en esa intimidad, intima con Dios e interceda ahí mismo, porque ahí en lo secreto el Señor compensará en público lo que tú estás ahí intercediendo también. Hombres, lo que les quiero decir es, tenemos que estar en intimidad con Dios, y esto es oración. De verdad, tenemos que estar orando, tenemos que estar buscándolo a través de la Escritura y tenemos que estar viviendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos. Amén. Eh, y ya lo último, para que no se quede ahí, tengo una parte de la Escritura que está habla acerca de, no, la necesito encontrar para podérselas dejar en referencia. Es Tesalonicenses. A ver, vamos a Tesalonicenses. Vamos a ver aquí. Ejemplo ministro. Creo que es en segunda de Tesalonicenses. Entonces, Tesalonicenses. Paciencia, hermanos, paciencia. A ver.
¿Ustedes recuerdan la parte que es donde habla acerca de que el cuerpo ya no nos pertenece a nosotros, sino que el cuerpo de nosotros es de nuestra esposa? Este, el cuerpo de nosotros es de nuestra esposa. No, no lo recuerdan. Bueno, se los voy a parafrasear. Hay una parte en la escritura que es súper importante, que habla acerca de que el cuerpo de nosotros ya no nos pertenece a nosotros. Por lo tanto, dice el Señor que no tengamos abstinencia y que el único motivo por el cual podemos tener abstinencia sexual con nuestra pareja, eso es para no ser tentados en lo que no somos, es si te estás dedicando a la oración. Dice, el único motivo por el cual tú puedes tener abstinencia de intimidad con tu pareja es porque tú estás teniendo un tiempo de oración. Es porque hay un consentimiento mutuo. Y por eso es de que no hay intimidad, porque están de manera sosegada en oración. Y esto yo lo digo que es importante porque, hombres, por eso es importante que ustedes tengan realmente una vida de oración. Porque si en algún momento no va a haber esta intimidad con tu esposa, inmediatamente tú lo que tienes que estar haciendo o aprovechando, diríamos, es busca a Dios en oración. Es el momento en el cual tú tienes que meterte en oración. No solamente tú, ella también, pero en tú en particular lo tienes que estar haciendo porque tu vida, el consejo de Pablo allí es que de lo contrario tú estarás siendo tentado continuamente porque no tienes el don de continencia, por lo tanto puedes caer. Jesús nos enseña de que nosotros debemos estar sobrios y velar. Tenemos que estar orando continuamente porque la carne es débil. Si nosotros no tenemos esa vida de oración y tampoco estamos teniendo esta parte con nuestras esposas, estamos no siguiendo un consejo básico de parte de Pablo sobre el hombre, la mujer, y pues nada más vas a estar, o sea, puedes caer. Que no estoy diciendo que eso va a pasar, pero tenemos que seguir la instrucción de los apóstoles de parte de Dios. Esto es algo que yo se los quería decir porque sí es importante que se mantengan en oración de manera como un estilo de vida y que obviamente cuando no va a haber este acercamiento de intimidad con tu esposa por un tiempo prolongado, por lo que sea, es cuando tú más tienes que estar metido con el Señor en oración y buscándole en la palabra. Amén. Entonces, varones, esa es la palabra de hoy. Espero que el Señor les haya hablado, que los haya bendecido. Bueno, vamos a orar ahora para cerrar la palabra y abrir.